Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la hora que nos sintonicen. Saludos y bendiciones desde esta cabina. Nos encontramos aquí en la ciudad de Reno, Nevada. Y le damos gracias a Dios Santísimo por darnos la dicha y el privilegio de reunirnos un día más aquí en esta cabina. Pues nosotros, como lo recordamos, somos la familia Corona. Bella Corona. Y Juan Corona, de los que anunciamos la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pues yo creo que si nos catalogáramos del 1 al 10, creo que andaríamos apenas allá rasguñando el 1, pero nosotros lo hacemos con entusiasmo, con amor, con la plena convicción de esa resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y todo lo que nos dice se lo creo y le creo. Por eso es que venimos nosotros aquí con alegría, con entusiasmo, sobre todo con mucho amor y con la plena convicción de Jesús el resucitado. Pues este día, saludos para todos. Quiero mandarles un saludito muy especial a todos nuestros hermanitos que no comparten nuestra religiosidad. Sé que nos escuchan también, porque sé que nos escuchan, porque tengo amistades que lo escuchan. Nosotros no estamos en contra de nada de ustedes, para nada. Simple y sencillamente nos acaparamos a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Si le entienden de diferente manera, pues creo que tenemos la plena libertad de elección, la plena, pues esa libertad que el Señor Jesucristo nos dio para nosotros elegir los caminos. Obviamente debemos de estudiar, debemos de tener pleno convencimiento de cuál es la verdadera, cuál es la verdad, y nosotros es lo que tratamos de escudriñar. Y por más que le he buscado, ya pertenecí también a otras sectas, estuve también allí y vi que no es la verdad. Ahora que conozco la Iglesia Católica, que sé de la Iglesia Católica, que me enfoco en la Iglesia Católica, veo que es la única. De todos modos, que Dios me los bendiga a todos, donde quiera que te encuentres, en la prisión, en el hospital, que Dios te bendiga. Pues vamos a dar inicio a este día de compartimiento bíblico. Este día, les recuerdo, hacemos un pequeño recordatorio de citas bíblicas de esta semana. ¿Para qué? ¿Cuál es el afán de esto? Para no perder el hilito de la madeja, ¿sí? Para que llevemos un recuento, que llevemos algo estructurado, algo que nos ayude a recordar lo que pasó, porque desgraciadamente, y conozco muchas gentes, muchísimos, vamos a misa y al coro que vamos y les pregunto, ¿de qué se trató el Evangelio? Pues sabe, que en unos minutos ya se olvidó, y por eso es que tratamos de hacer este recordatorio para que todos ustedes, pues, sigamos adelante. Estas son las lecturas de hoy. Hoy es sábado, Este sabadito lindo, pues lo ponemos en manos de María Santísima. Este sabadito lindo, pues en sus manos nos encomendamos. Este sabadito lindo, pues para seguir adelante, Pues la lectura está tomada, la primera lectura está tomada de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 13 al 21. Y Marbella nos lo va a compartir. Y dice la palabra de nuestro Señor, nos dice así. Al ver la seguridad de Pedro y Juan, y notaron que eran hombres simples, instrucción, se admiraban, también sabían que habían sido compañeros de Jesús, pero viendo juntos a ellos al hombre que habían sanado, quedaron sin réplica. Ordenaron entonces que salieran del tribunal y se pusieron a deliberar. ¿Qué hacemos con estos hombres? Han hecho un milagro evidente. Todos los vecinos de Jerusalén lo saben y no podremos negarlo. Pero para que no siga divulgándose en el pueblo, los amenazaremos para que no vuelvan a mencionar el nombre a nadie. Los llamaron y les prohibieron terminantemente hablar y enseñar en nombre de Jesús. Les prohibieron hablar de Jesús. Pedro y Juan les replicaron: juzguen ustedes si es correcto a los ojos de Dios que les obedezcamos a ustedes antes que a Él. Júzguenlo, nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. Repitiendo sus amenazas, los dejaron en libertad, ya que no encontraban la manera de castigarlos por temor al pueblo, que daba gloria a Dios por lo sucedido. El hombre beneficiado con la señal de la sanación tenía más de 40 años. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 117. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya.
Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. El Señor es mi fuerza y mi alegría. El Señor es mi salvación. Escuchemos el canto de victoria que sale de la casa de los justos. La diestra del Señor ha hecho maravillas. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Me castigó el Señor, pero no me ha abandonado a la muerte. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. Ábranme las puertas del templo, que quiero entrar a dar gracias a Dios. Esta es la puerta del Señor, y por ella entraré. Los que viven fieles, te doy gracias, Señor, pues me escuchaste y fuiste para mí la salvación. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. El Evangelio de este día sábado está tomado de San Lucas, capítulo 24, del 9 al 15, y la palabra del Señor nos dice así. El Evangelio de este día sábado está tomado del Evangelio de San Marcos, ¿sí? San Marcos capítulo 9, del 9 al 15, y la palabra de nuestro Señor Jesucristo nos los dice así. El primer día de la semana, por la mañana, resucitó Jesús, y se apareció a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue a contárselo a los suyos, que estaban llorando y haciendo duelo. Ellos, al oír que estaba vivo y se le había aparecido, no le creyeron. Después se apareció con otro aspecto a 2 de ellos que iban pasando por el campo. Ellos fueron a contárselo a los demás, pero tampoco les creyeron. Por último, se apareció a los 11 cuando estaban a la mesa, les reprendió su incredulidad y obstinación por no haber creído a los que lo habían visto resucitado, y les dijo: vayan por todo el mundo, proclamen la buena noticia a toda la humanidad. Palabra del Señor. Bendito sea Dios, pues como es costumbre los sábados que venimos nosotros, pues queremos recordarles algo de que, pues, que recordarles, estar al corriente de lo sucedido en estos días en que el Nuevo Testamento nos aclara, los evangelios nos lo aclaran. Hecho de los apóstoles, nos están recordando acerca de la resurrección de Jesucristo nuestro Señor, cómo está presente, pero desgraciadamente la incredulidad de aquellos tiempos, y ahorita no se diga, nos apartan de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a hacer un pequeño recordatorio así rapidito, Recuerden que pues estamos en la Pascua. ¿Y qué es la Pascua? La Pascua es el paso del Señor. ¿Y cuánto dura la Pascua? Después de que la resurrección de Jesucristo, estuve mirando un video acerca de un hermanito, de un pastor, ¿verdad? Cómo nos estaba diciendo. Desgraciadamente pues no concordamos nada con él, porque dice que el día de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y el día de su resurrección, dice que subió a los cielos, que ese día subió a los cielos, y nos da una cita bíblica, porque sí es cierto, nos da una cita bíblica. ¿Recuerdan cuando estaban los 2 ladrones? Que por cierto, uno dicen que el ladrón bueno y el ladrón malo. No es cierto, es una vil mentira. Los 2 ladrones eran malos. ¿Por qué? Porque robaban lo ajeno y hacían cosas indebidas. A diferencia de que uno, después de la tortura y del martirio, lo seguía insultando y poniéndolo a prueba, el otro no. El otro se arrepintió, se convirtió, y ahí es donde este hermanito aclaraba, dice: aquí están las escrituras, te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Claro que sí lo dice, y lo dice allí textualmente, pero debemos tener el entendimiento y el conocimiento. Para Dios un día es como 1000 años, ¿verdad? Y 1000 años es como un día.
Al decirle esto, Jesús no se estaba refiriendo a que ya iba a subir a la gloria de Dios y que iba a estar presente con él. No, ¿por qué razón? Porque si leemos las Sagradas Escrituras y velo en cualquier Biblia, nos dice que estuvo presente, sí. Entonces, y hubo muchas apariciones, sí, de muchísima gente que lo vio, incluso allí en Primera de Corintios, sí, nos aclara que a más de 500 personas lo miraron, 500 hermanos, Bien, pues el lunes nos recordó de esto, que Jesús, después de su muerte, duró todavía 50 días aquí. ¿Cuándo? Cuando se iba a llevar la promesa viva que se llama el Pentecostés. Bien, aquí el lunes, Mateo 28, del 8 al 15, nos recuerda que después de la muerte, después de la resurrección, viene la misión, y el mandato de Jesucristo, eso fue establecido, y la misión para los discípulos, para los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, ahorita en la actualidad es para ti y para mí si estás bautizado, Bien, después de la resurrección viene la misión, y es el mandato de nuestro Señor Jesucristo, que nos dijo: vayan corriendo a avisar a mis discípulos que he resucitado, Y también nos aclara bien hartote que después del sufrimiento, pues dice, regresaron, y nos dice: alégrense y no teman, avisen a mis hermanos. Recuerden ese mismo día que las Santas Escrituras nos hablaron de otras personas que no creyeron y se dejaron influenciar. ¿Por qué? Por el dinero. Díganle ustedes que a la gente, díganle a toda la gente, pues que vinieron los discípulos en la noche, se los robaron y les daremos mucho dinero, ¿sí? El martes, San Juan nos recuerda y nos alienta que en el dolor y en el sufrimiento debemos buscar y confiar en su palabra, ¿sí? Y él nos lo aclara, dice: ¿por qué lloran? ¿A quién buscan? Debemos tomar ejemplo de valentía y no acobardarnos, creer con firmeza que Jesucristo ha resucitado. Vienen ellos, madrugaron. Juan, el discípulo más amado, el pequeñito, el más jovencito, dice que corrió, entró, miró y creyó. Es el mandato para ti y para mí, que madruguemos, que creamos, que miremos, Y al igual que la Magdalena, por cierto, le dicen la llorona, ¿verdad? La Magdalena, la que lloraba mucho. Pero ¿por qué razón sufría? ¿Por qué lamentaba tanto? ¿Por qué lloraba esta mujer? Pues porque no encontraba a su Señor. Lo igual que nos debe de suceder a ti y a mí, si estamos alejados de Él, debemos tener un resentimiento, un dolor profundo. ¿Por qué? Por no encontrar a nuestro Señor. ¿Vas a misa? ¿Te confiesas? ¿Comulgas? Debes de tener un remordimiento, un dolor. ¿Por qué? Porque se nos va a llegar el día, Entonces el recordatorio bien claro, que en el sufrimiento, en el dolor, en la alegría, en cualquier circunstancia, debemos de buscar y recurrir a nuestro Señor Jesucristo. Que sea un arrepentimiento y volvamos a Él, que sea un arrepentimiento de corazón. El miércoles, San Lucas capítulo 24, versículo del 13 al 35, nos recuerda y nos lo aclara. ¿Por qué buscan entre los muertos? ¿Recuerdan eso? ¿Por qué siempre ahorita en la actualidad yo me veo a muchísimas personas y he ido a decirles esta palabra de nuestro Señor Jesucristo? Porque después de que tienen 4 o 5 meses, hasta un año, y todavía van que diariamente a ver a la tumba de su ser querido, ya sea su esposo, su esposa, su hijo, o su padre o su madre. Y aquí nos lo recuerda y nos lo aclara. Pues Lucas dice, pues lo que el ángel le encomendó a las mujeres, lo que el ángel le dio a las mujeres, le dijo a las mujeres: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Sí, no seamos incrédulos, sino hombres de fe. A Jesús se le reconoce y se le mira cuando realmente creemos en Él, en su pasión, en su muerte y en su resurrección. Si se le reconoce, sí, por medio de todo esto, se le mira cuando realmente creemos. ¿Por qué los discípulos de Emaús no lo reconocieron? A ver, ¿por qué ellos no lo reconocieron? ¿Por qué María Magdalena no lo reconocía también? ¿Por qué los apóstoles no lo reconocían? A la partida de Jesucristo nuestro Señor, cuando Él ya fue torturado y muerto,
la decepción tan grande que llegó a todos los seguidores, incluso a todos, incluso a los discípulos, a las mujeres, a todos les llegó, creo que con excepción de María Santísima, la Madre de nuestro Señor Jesucristo, creo que todos estaban en esa imaginación, en ese dolor de que habían perdido al Mesías. Ahora, ¿por qué no lo reconocemos? Simple y sencillamente porque ellos en ese tiempo y ahorita en la actualidad también esperaban a un libertador, a un Mesías con un gran ejército, con un armamento sofisticado para aquellos tiempos. En verdad, qué duros de entendimiento seguimos, les dice Jesús a ellos en aquel tiempo y ahorita nos lo sigue diciendo. Qué duros de entendimiento seguimos siendo, ¿sí? ¿Dónde lo reconocemos realmente a Jesús? A Jesús lo reconocemos cuando en verdad nos acercamos a Él, cuando en verdad lo buscamos a Él. Y pues algo bien importante de algo en lo cual debemos de reconocerlo, recuerdan en la mesa, en la despedida de nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba en la mesa en la última cena. ¿Lo recuerdan ese pasaje bíblico donde Él mismo pues parte el pan, la fracción del pan, el vino, ¿verdad? Bien, ahorita en la actualidad tenemos ese don tan grande, esa enseñanza tan grande los católicos, que diariamente Jesucristo se hace presente en la Santa Eucaristía. ¿Recuerdan los discípulos de Maús? ¿Cuándo fue cuando lo reconocieron? Si hacemos un poquito recordatorio de esta semana que se llevó a cabo, los discípulos de Maús lo reconocieron en la fracción del pan. La Sagrada Misa, en la Santa Eucaristía que se hace todos los días, allí se hace todo esto. Jesús, con los discípulos de Maús, cuando lo reconocieron, les habló primero acerca de la palabra de Dios, les fue diciendo todo y después lo reconocieron en la fracción del pan. Igualmente ahorita sucede en la Santa Eucaristía, la misa que se celebra, nada más que desgraciadamente pues no lo tomamos mucho en cuenta, ¿sí? Jueves, San Lucas 24, del 35 al 48, Lucas nos muestra que realmente ha resucitado Jesucristo y nos recuerda sus palabras, ¿sí? Aquí Lucas nos recuerda que realmente Jesús resucitó y nos recuerda sus palabras. ¿Por qué se asustan tanto? Este pasajito me recuerda otro pasaje de la muerte del rico y el pobre Lázaro. ¿Recuerdan? ¿Sí? ¿Recuerdan cuando murieron los dos y los dos fueron a determinado lugar? ¿Sí? Separados, obviamente. ¿Recuerdan allá cuando el rico en su tormento, en sus sufrimientos, le decía a Abraham: Padre, dile a Lázaro pues que moje sus dedos en el agua y venga a remojarme mi lengua? Ya vemos todo lo que pasó y todo esto, pero lo que me interesa darles a conocer de este día, que cuando dijo Abraham pues que había una enorme separación de los dos lugares, donde lo dice: entonces mándalo a que le avise a mis hermanos, ¿sí? Tengo 5 hermanos todavía, para que no vayan a llegar a parar aquí donde yo estoy. ¿Recuerdan esas palabras que le dijo? Ni a un muerto le harían caso. Aquí estaba Jesús resucitado y a él no le hacían caso para nada. Mandó a sus discípulos, mandó a mujeres y no lo hicieron caso. ¿Por qué estas dudas? Yo soy el mismo. ¿Recuerdan que les dijo? Después que les preguntó por qué se asustan, por qué tanto miedo, por qué tanta inseguridad, por qué tantas dudas. Yo soy el mismo, tóquenme y verán. Recuerdan que les dijo: un fantasma no puede atravesar paredes, un fantasma no se puede tocar. Les dijo: vengan, tócanme, sí. Bien, después les da otra clave bien importante: tienen algo que comer, les pide algo de comer, sí. Entonces la importancia, ya dejar la incredulidad y reconocer realmente que el Mesías tenía. Recuerdan cuando los dijo que era necesario, dice: son tan testarudos que no han comprendido, tienen la mente aturdida, tienen la mente en blanca, que no era necesario, que el Mesías tenía que morir y resucitar, que en su nombre se predicaría penitencia, perdón de pecados. Recuerdan: ustedes serán mis testigos
por todo esto que están viviendo, por todo esto que está llevándose a cabo. Eso nos recalcó el jueves. ¿Recuerdan todo esto? Por la testarudez de los discípulos que aún estando caminando con Él, que aún estando platicando con Él, que aún estando mirándolo, no lo reconocían. Mi hermano, mi hermanita, no critiques, eso que pasó a ellos, ahorita en la actualidad te pasa a ti y me pasa a mí. ¿Cuántas personas te has encontrado en tu caminar, en tu vivencia, que están sufriendo de verdad, que no tienen ni cómo siquiera ese día pues llevar sus alimentos a sus hogares? ¿No te has dado cuenta que puede ser el mismo Jesucristo que te está poniendo a ti a prueba, a ver si en verdad lo reconoces? No me doy cuenta yo mismo que es el mismo Jesús el que está poniendo allí en presencia, a ver si en realidad pongo en práctica lo que estoy diciendo, ¿sí? Bien, el viernes es de San Juan, capítulo 21, del 1 al 14, Y San Juan aquí nos recuerda el discípulo amado, que es el discípulo que se le recostaba en su pecho a Jesús, era el discípulo más pequeño, ¿verdad? Aquí San Juan nos recuerda y testifica, por si hubiese la más mínima duda de la resurrección de Jesucristo nuestro Señor, Él lo viene a dar bien claramente 3 apariciones a los discípulos. ¿Dónde se les aparecía a Jesús? ¿Recuerdan el primer día de la resurrección de Jesucristo nuestro Señor, cuando envió a las mujeres a decirles que había resucitado? No le creyeron. Ese mismo día domingo en la tarde, se les hizo presente allí. ¿Y dónde estaban? Estaban escondidos allí en la mesa. La segunda también fue igual, se les volvió a aparecer, pero pues tenían esa duda, esa incredulidad, que viéndolo ya, pues no lo creían y no lo creían, ¿sí? Dice que en la tercera aparición ya no fue encerrados, ya no fue allí sentaditos en la mesa. A lo mejor estaban comiendo, a lo mejor estaban hablando de Él, pero el viernes ya nos habla Juan claramente que en ese día ya no estaban allí escondidos, sino que estaban, ¿quién recuerda dónde estaban? Estaban ya en el lago Tiberíades, ¿sí? Allí se encontraban ya presente. Algo bien importante que debemos de tomar en cuenta y no dejarlo pasar por nada, Ese día que pues Pedro les insinuó, les dijo, ¿saben qué? Yo voy a pescar. Los otros dijeron, nosotros vamos contigo. En la actualidad, cuando somos bien conscientes de la realidad de la resurrección de Jesús, que acudimos a la Santa Eucaristía, que nos confesamos, muy bien, está bien, perfecto todo esto, pero basta para que pasemos por una prueba grande. Por ejemplo, que un hijo de 17, 19, 25 años, el Señor lo llamó de la manera que haya sido, ¿verdad? Y en ese momento te pones a renegar, en ese momento te pones a cuestionar, en ese momento te pones pues a decir barbaridades, y lo que haces es, o lo que hacemos, mejor dicho, lo que hacemos es hacer lo que hacíamos antes del conocimiento de Jesús, regresar a los malos hábitos, a los malos caminos, a las malas compañías y a las malas influencias. Por eso, la importancia de estar siempre al lado de nuestro Señor Jesucristo. Al sentirse ya solos, al sentirse que su Maestro, su Mesías ya había muerto, y aún sabiendo que había resucitado, no estaban plenamente convencidos. ¿Qué hicieron? Eran pescadores la mayoría, ¿sí? Pedro era pescador por naturaleza, era su profesión. ¿Y qué hizo? Regresar a ser otra vez pescador. Miren lo hermoso, lo importante, que cuando estaban pescando, y esto a veces Dios nos lo pone siempre a todos los que tratamos de abandonarlo, pero desgraciadamente no lo comprendemos. No sacaron ni un pescado, tenían pescando, no sé, toda la noche, pero no habían pescado nada. Ahora les da un mandato Jesús, les habla
muchachos, ¿tienen algo? No, no hemos pescado nada. Les da una orden, y fíjense, pongamos en práctica las peticiones de nuestro Señor Jesucristo. A veces son peticiones medias ridículas, medias que no podemos pues entender muy bien, pero les dice, tienen las redes a la derecha. Y las personas, yo no soy pescador, pero sí he visto a pescadores que traen su, ¿cómo se llama esa cosa? De atarraya, algo que avientan sus redes, y la avientan, si no eres zurdo, mira, lo he visto y me lo estuve imaginando, esa red se avienta siempre al lado izquierdo, y Jesús sabía que Pedro era derecho, que los que andaban con él sabía de esto, cuál era su profesión de pescadores, mas él les dice, tírenlo a la derecha. Y sabemos que para un pescador de profesión no es lo correcto ni lo lícito y que no está bien. Más, fíjense, la obediencia de Pedro, que la tira a la derecha. Y al tirarla a la derecha se hacen los prodigios, se hacen los milagros cuando se le obedece a nuestro Señor Jesucristo. Se hace la avienta y la sorpresa, de esa incredulidad, la sorpresa tan grande. ¿Cuántos peces rescató? 153, miramos ahí en las Sagradas Escrituras, Bien, por lo pronto pues debemos aprender todas estas enseñanzas, que a Dios, que a nuestro Señor Jesucristo se le obedece, no se le cuestiona, Y si Él dice, den 5 panes y 2 pescados a 7, 8 mil personas, me van a decir, hermano, si dice que 5,000, bueno, lee bien las Escrituras, dice 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Obviamente de todos esos hombres tenía que haber mujeres y tenía que haber niños. Entonces vamos a ponerlo para nadie en 6,500. 5 panes y 2 pescados. Si sabes de las matemáticas, no alcanza para nada, ¿sí? Otra cuestioncita, otro ejemplito que Jesús les dio. ¿Recuerdan cuando le pidieron que si era lícito darle a César, pues pagarle al César, ¿sí? Los impuestos? Jesús mandó a Pedro y le dijo, ve a tal parte, pesca, y al primer pescado ábrelo, sácale las monedas o las 2 monedas y paga tus impuestos y los míos. Pedro no cuestionó a Jesús ni se puso a pensar si los pescados eran pues estas máquinas ya donde saca uno el dinero, ¿verdad? Ni alcancías, él fue directamente y lo hizo. Por eso debemos tomar en cuenta todo esto, Pasamos hoy sabadito lindo, hoy que el Señor nos da la gracia, la dicha y la alegría de estar con vida, venir a compartir aquí estas Sagradas Escrituras. Y miramos, me gusta mucho, yo no sé cuántas veces he estudiado, he mirado, he visto allí Hechos de los Apóstoles, y es cuando fue el inicio y principio de la Iglesia Católica, la única fundada por Jesús, no hay otra, Podrás estudiar la Biblia y podrás prendértela toda de memoria y todo esto, pero es la única iglesia, Dice que en el primer discurso se convirtieron 3,000, ¿verdad? Ya en este segundo discurso que da Pablo ya son 5,000. La iglesia crecía, ¿Y por qué los querían parar a ellos? ¿Por qué querían que se callaran los discípulos de Jesús, los apóstoles de Jesús? Miramos ahí en el capítulo que nos compartió Marbella, capítulo 4 del versículo 13 en adelante, Y dice, al ver la seguridad de Pedro y Juan, y notando que no eran hombres simples y sin instrucción, a ponerlo bien clarito, que eran hombres de oficio, pescadores que no habían tenido ningún estudio, miraron con la seguridad de palabra que tenían y con la plena convicción de lo que hacían, y decían, ¿sí? Dice, se admiraban también, sabían que habían sido compañeros de Jesús, ¿sí? Estos, te aseguro que muchas personas que cuando yo nos dedicamos a proclamar la santa palabra de nuestro Señor Jesucristo, y no por méritos de ninguno, sino por gracia y misericordia de Dios, que es el que da las palabras para seguir testificando de su santa resurrección.
la gente se queda sorprendida y dicen, ¿qué no es la persona que hacía esto? ¿Qué no es la persona que andaba por allá y por acá en malos caminos? ¿Por qué? Porque se quedan admirados, que siendo unos simples y sencillos trabajadores comunes y normales, tienen el conocimiento de hablar de esa resurrección y testificar de las santas proezas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué los querían callar? ¿Por qué los querían prohibir que no siguieran haciendo esto? Lo vamos a ver, dice. Pero viendo junto a ellos al hombre que había sido sanado, se quedaron sin réplica, sin decir nada. Si nos quedamos aquí, para los que no estudian la Biblia y para los que no han oído la palabra de Dios estos días, pues Pedro y Juan sanaron a un tullido de nacimiento. Y ese tullido de nacimiento, pues lo llevaron allá a la corte con los obispos de ese tiempo, con los pastores y todo. Y pues no lo creían. Recuerdan ese pasaje de Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 12, donde pues hace la sanación Pedro y Juan de este hombre que le dijo Pedro, no tengo dinero, ni oro, ni plata, pero lo que tengo te lo regalo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, levántate. Ese hombre se levantó y lo seguía a ellos alabando y proclamando al Dios único, al Dios verdadero. Si miramos, te dije a Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 12 adelante, dice, Pedro al verlos les dirigió la palabra y les dijo, israelitas, ¿por qué se asombran y se quedan así? Mirándonos como si hubiéramos hecho caminar a con nuestro propio poder o santidad. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, el que ustedes entregaron y rechazaron ante Pilato, y Él es el que ha hecho este prodigio. Y esto me recuerda muchas veces que hemos ido a los hospitales a orar por personas pues que han recibido la sanidad de Jesús y les ha dado otra oportunidad, que la gente se queda también así como incrédula mirándolo, como que viendo a uno que es el que hace esto, pues le aclaramos luego, no, nosotros nada más venimos por el que nos ha enviado, pero el que ha hecho esto es Jesús. Bien. Ordenaron entonces que salieran del tribunal y se pusieran a deliberar, o sea, a platicar, a quedar de acuerdo. ¿Qué vamos a hacer con todos estos hombres? Han hecho un milagro evidente. Todos los vecinos de Jerusalén lo sabemos y no podemos negarlo. Pero para que no se siga divulgando entre nuestro pueblo, vamos a amenazarlo, ¿sí? Para que no vuelvan a mencionar a ese nombre y a nadie. Los llamaron, les prohibieron estrictamente hablar y enseñar en el nombre de Jesús. Esto me recuerda muchísimas veces, no sé si a alguno de ustedes le ha pasado esto. Aquí está Marbella conmigo, aquí está también Nena, que es la conductora de esta radiodifusora. Me recuerda en una ocasión, estábamos allá por el año 94, 95, me habían dado un cargo me encomendaron una seccioncita para que lo siguiera instruyendo. Era el del encuentro matrimonial, por cierto, se los recomiendo, muy hermoso. Pero me pasó algo similar a esto y digo, ay Dios santísimo, a mí no me prohibieron esto, me corrieron por hablar de Jesús, Sí, así como lo oyes, me lo prohibieron y aparte no me lo prohibieron solamente, me corrieron. Me llegaron estas personitas cuando teníamos la plena reunión que nada más nos daban permiso a 6 familias que tuvieran con nosotros, pero resulta que el cuartito ahí en la iglesia estaba llenita, me imagino que estaban un poquito más de 20, ¿verdad, Marve? 20 matrimonios, estaba llenito. Llegó el coordinador y el subcoordinador, me hablaron, me llamaron. Coronitas, nos decían los coronitas. Coronitas, queríamos hablar con ustedes, me llamaron, sí. Les dije, ¿qué se les ofrecía? Pues que esto que están haciendo no es lo correcto. Le digo, ¿por qué? El subcoordinador me dice, le tengo miedo a esos que levantan la mano a Dios y que cantan tanto y todo esto. Dijo, pues el coordinador ya se quedó riéndose. No digo el nombre ni nada, no. Me dice, Coronita, pues lo sentimos mucho, pero queremos que nos entregues los libros de guía que te hemos dado. Le dije, ¿pero cuál es la razón? Es que nos llegó la noticia que ustedes hablan mucho de Dios y eso no está en el esquema que les dimos.
Dije, ay Dios santísimo, entonces no puedo hablar de Dios. Dice, nada más lo que está escrito ahí, lo demás no pueden hacerlo. Le dije, ay, qué equivocado estaba yo. Sí, muy amablemente lo digo, me lo pidieron los libros, les entregué los libros, le dije, ustedes no eran los equivocados, yo fui el que me equivoqué, porque yo creía que aquí íbamos a seguir a Dios, a hablar de Dios, y pues veo que no, pues no es así, pero gracias de todos modos. Desde ese día les entregué los libros que me habían dado y la gente pues se quedó, pero ¿por qué? No, hay que ser respetuosos, Me gusta ser respetuoso, pero ahorita vamos a ver otra cosita, Bien. Los querían expulsar, los amenazaron para que no volvieran a seguir hablando de Jesucristo nuestro Señor. La respuesta, lo mismo que yo aprendí, porque ya estaba estudiando la Biblia en esos tiempos y aquí lo puse en práctica. Pedro y Juan les replicaron, juzguen ustedes si es correcto a los ojos de Dios que obedezcamos a ustedes antes que en Él. Con todo respeto les entregué los libritos, les entregué todo lo que me habían entregado. Les dije gracias, me despedí de la pequeña comunidad y dije, a mí nadie me quita esto de seguir testificando, de proclamando la palabra de nuestro Señor Jesucristo, algo bien importante que debemos de tomar en cuenta. Háblale a todos tus seres queridos, a todas las familias con quienes estés, háblales de Jesucristo. Pero también algo bien importante, háblale a Jesucristo de todos ellos, ¿sí? Entonces, pues aquí miramos cómo debemos tomar ejemplo a estos apóstoles, que por nada que nos prohíban, que por nada que nos acorten, que por nada que nos digan que no hablemos. He llegado ocasiones en que estoy en una reunioncita y aquí está Marbella de testigo, estemos en donde estemos, si el tema que estemos llevando a cabo, al último ya estoy hablándoles de Dios, allí mismo donde estemos, No podemos, juzguen ustedes mismos, nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído, y es lo mismo que hago también yo. Me equivoco muchas veces, indudablemente, hago cosas indebidas muchas veces, pero no puedo dejar de hablar de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Repitiendo sus mismas amenazas, los dejaron en libertad, ya que no encontraban la manera de castigarlos, por temor al pueblo que daba gloria a Dios por lo sucedido. Mientras estés haciendo el bien, mientras estés llevando a cabo la palabra de Dios, no te cohibas, no te calles, aunque te critiquen y te traten de callar, no te pares, Es bien importante esto. Bien, ahora seguimos con el Evangelio. El Evangelio de este día está tomado de San Marcos, ¿sí? San Marcos capítulo 16, versículo 9 al 15. Y la palabra de nuestro Señor Jesucristo nos dice así: el primer día de la semana, por la mañana resucitó Jesús. Recuerdan que ya se los he testificado, les he proclamado, les he dicho lo que las Sagradas Escrituras dicen, no lo que diga yo. Primer día de la semana, decimos, muchos creen es el lunes. No, es el inicio del inicio laboral, ¿sí? Pero el primer día de la semana es el domingo y es el día que Jesús resucitó. Aquí nos lo vuelve a aclarar otra vez San Marcos. Y se apareció a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue a contárselo a los suyos, que estaban llorando y haciendo duelo. Miren, esto es bien importante también. Bien importante esto que nos aclara las Sagradas Escrituras. Los discípulos, cuando se fallece un ser querido, cuando muere una persona allegada a nosotros, o que tuvo buena relación, que lo amamos, que lo extrañamos y todo esto, pues debemos de tener algo bien importante en cuenta esto, porque otra vez les recalco, yo he conocido a familias que después de que un ser querido muere, pues van al panteón y ya están buscando y no sé qué tratan de buscar. Si miramos tantito aquí, me detengo tantito, y si miramos allí en el libro de Eclesiástico, sí está en Eclesiástico, que creo que es el 24, nos dice así, nos dice algo bien importante, que debemos de llorar, claro que sí debemos de llorar, que debemos de guardar el luto por nuestro ser querido, sí nos lo dice también, nos dice que debemos de estar tristes, sí, y que debemos de llorar, y que debemos guardarle el luto a ese ser querido, pero fíjense lo que nos dice,
Fíjense lo que nos aclara, el por qué debemos guardar el luto, por qué debemos pues estar en esos momentos tristes acompañando a las personas, ¿sí? Dice, pero después de eso, ya dejen el llanto, es por 2 o 3 días, ya no más. ¿Por qué? Porque la tristeza mata el alma, ¿sí? Y de nada le sirve al que ya se fue, pero a ti te perjudica. ¿Ven por qué debemos de hacer esto? ¿Por qué debemos de tomar en cuenta las palabras escritas aquí en las Sagradas Escrituras? Por cierto, yo siempre les recalco, ¿tienes la Santa, tienes la Biblia allí en tu casa? ¿Qué tanto la estudias? ¿Qué tanto la lees? Es bien importante, el escuchar la palabra, y escucharla, pues es práctico, es bueno, claro que es muy bueno, pero no hay más cosa que después de escucharla, la compruebes tú seriamente en las Sagradas Escrituras y la estés estudiando. ¿Cuál es la manera cuando se hace presente Jesús? Si miramos la presencia de nuestro Señor Jesucristo, se hace presente cuando se está orando. Recuerdan que Él nos lo recalcó, nos lo dejó dicho y nos lo sigue diciendo. Donde 2 o 3 personas se reúnan, yo me haré presente, ¿sí? Por eso es que debemos de llevar a cabo todo esto en cuenta, ¿sí? San Marcos nos recuerda y nos aclara la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y nos enseña cuál es el primer día de la semana y como buena evangelizadora va esta Magdalena a contárselo, lo mismo que debemos de ser tú y yo cuando estén llorando, cuando estén de duelo, a los que estén sufriendo, debemos de ir pues a hacer eso. Unos ejemplos aquí, vamos a mirarlos, ¿sí? Y es el ejemplo que yo le estaba contando acerca de Eclesiástico, ¿sí? Eclesiástico es el 38, yo les había dicho que el 24, no es el 38, capítulo 38, versículo 16 en adelante, y dice así: Hijo mío, por el muerto derrama lágrimas y guarda del luto, y hazle el duelo que merezca, 1 o 2 días. Yo me he inventado otro día más, pero dice 1 o 2 días después de llorar por la pena que te deja. Después deja de llorar, después de eso deja de llorar, porque la pena acarrea la muerte y la tristeza desgasta las fuerzas. A él, o sea al difuntito o a la difuntita, de nada le ayudará tu llanto y a ti te perjudicará. Recuerda, y esto es para ti, para mí, recuerden su ley. Es también nuestra ley. Ayer él, hoy tú o yo. Debemos tomar en cuenta todo esto, Le tenemos tanto miedo a la muerte y le tenemos tanto miedo a ese momento. ¿Y saben por qué es? Por nuestra incredulidad, por nuestra falta de fe. No le somos fieles a su palabra, no nos lo aclara que Él es el camino, la resurrección y la vida. Nos dice que Él es, nos dice que Él es la resurrección y la vida, pero desgraciadamente no le creemos. Mira algo bien importante, miré una vez en un artículo en las redes sociales que la ciencia médica dice que el niño en el vientre de la madre, cuando ya tiene más de 7 meses, 8 meses, que ese niño entiende y escucha, y cuando la madre ya está por días de dar a luz, le dice: hijo mío, vas a salir ya de donde estás en esa bolsita de agua, vas a venir acá y vas a poder abrir tus ojitos porque los tienes cerrados, y vas a poder abrir tu boquita porque está con un contacto allí para poder respirar y todo eso. El niño, dicen que el niño no lo cree ni por nada. ¿Cómo es posible que yo vaya a salir de allí y que vaya a poder pues respirar, que vaya a poder abrir los ojos? Dice que el niño no lo cree. Y yo, pues las mujeres, aquí hay mujeres, si es cierto o no es cierto, dicen que cuando el niño nace, lo primero que hace que es llorar, grita, ¿verdad? Y ese grito es de alegría, que dice: sí se pudo, sí se puede hacer lo que me habían dicho. La muerte es lo mismitito. Jesús nos lo está recalcando
y nos está diciendo a cada rato, pues que para resucitar hay que morir, y nos da un ejemplo que el grano hay que sepultar o que muera, y que para que nazca la planta, la forma que Dios le vaya a dar, ¿sí? Bien, seguimos adelante. Ellos estaban llorando, y haciendo duelo por él. Dice, al oír que ella les decía que estaba vivo y se le había aparecido, no le creyeron, igual que a los discípulos de Maús, igual que a todas las personas que les apareció, igual que a ti y a mí se nos aparece pues algo que no creemos, no seguimos en la misma incredulidad. Si diariamente nos están diciendo, escudriñen las Sagradas Escrituras, escuchen el Evangelio todos los días y verán que dice que Jesús vive, que nos va a resucitar, no le creemos y no le creemos y no queremos desprendernos de esta vida. Después se le apareció con otro aspecto a dos de ellos que iban paseando por el campo. ¿Recuerdan esos dos? ¿Recuerdan que ya lo compartimos poquito, lo que se compartió allá por el jueves, creo, miércoles y jueves, o jueves y viernes, algo así, de los discípulos de Maús? ¿Cómo no? Ellos fueron a contárselo otra vez a ellos. De igual manera, no le creyeron a ellos, a los discípulos. Pues ellos les contaron cómo se les apareció, cómo fue que lo reconocieron. Ya después nos dice, por último, porque ya les había llegado tanta noticia, igual que a ti y a mí, que nos dicen y nos proclaman y nos cuentan y no queremos entender. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Te aseguro que un día, y lo que les digo a muchas personas que no quieren acercarse para nada a escuchar la palabra de Dios, a ir a la Santa Eucaristía, les dije, pues la mala noticia para ti, que un día, quieras o no quieras, si no vas, te van a llevar, ¿sí? Porque eso sí, el día de la muerte de un ser querido que nunca se presentan a misa, que nunca van a escuchar la santa palabra de nuestro Señor Jesucristo, que en los caminos de nuestro Señor están tan alejados, pues esos días sí van bien católicos y piensan y creen que con llevar el cuerpo presente de su ser querido allí, darle una misa y después 9 días orando, ya con eso se le quitaron todas las culpas. Es una vil mentira, no es cierto, se los he dicho muchas veces, y ¿por qué? Porque lo compruebo en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Si así fuera la manera más sencilla y más fácil, pues hago lo que quiera, el día que me muera que me lleven a misa, que recen el novenario y listo, me salvé. Mentira, y lo sorprendente que a veces los mismos, no todos, alguno he escuchado a sacerdote que dice, no se preocupen, ya está gozando allá en la gloria del Dios Santo. Vil mentira, ¿Sabes dónde están nuestros seres queridos? Ni tú ni yo sabemos. El único que lo sabe es nuestro Señor Jesucristo. Aquí en estas apariciones de personas que resucitaron, que miraron la resurrección más bien de nuestro Señor Jesucristo, pues no le creyeron. Y yo te hago esta preguntita a ti. Si tuvieras a tu padre o a tu madre que resucitó y que te dijera, hijo, nunca falles de ir a misa, ¿lo harías? Puede que me digas que sí, puede que me digas que no, pero yo te aseguro, no, más bien no lo aseguro, sino creo que no lo harías. Ni yo creo, ¿sí? ¿Por qué? Porque soy tan débil también, soy tan humano y con frecuencia miran cuánto le fallo a Dios, y por eso estoy aquí, por eso vengo a testificar y vengo a proclamar, porque no quiero ser el mismo, quiero cambiar, quiero llevar una vida nueva. ¿Por qué? Porque reconozco y sé de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y sé para dónde es mi anhelo ir. Dice que por último se apareció a los 11 que estaban en la mesa. Ya ahí nos cuenta otra vez que estaban en la mesa. Ahora les reprendió su incredulidad. ¿No te das cuenta que al escuchar este pasaje de este día, este pequeño compartimiento, nos está diciendo a ti y a mí lo mismo Jesucristo? Ya no sean tan incrédulos y no sean tan obstinados. ¿Por qué no le creen a los que me han visto resucitado? Yo no he visto nunca a Jesús, pero su presencia le he palpado
muchas, pero muchas veces. Todos los días Jesús me lo testifica y me lo aclara. Estoy presente contigo. ¿Y dónde lo veo? El poder abrir mis ojos. ¿Dónde lo veo? El poder respirar. ¿Dónde lo veo? El poder hablar. Esa es la gracia que Dios nos regala. Dios se enojó y les reprendió su incredulidad y su obstinación por no haber creído los que la habían visto ya resucitado. Y les dijo la orden que otra vez, empezamos con eso y terminamos con eso. La orden que Dios te da a ti y te da a mí. ¿Lo quieres hacer? Adelante. ¿No lo quieres hacer? Es cuestión tuya, es cosa tuya. Yo nada más te quiero decir la orden que Jesús nos dejó para ti y para mí. Vayan por todo el mundo, proclamen la buena nueva noticia a toda la humanidad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. No quería terminar esto sin antes aclarar otra preguntita que me han hecho y que me han dicho muchos, y que se basan muchísimos. Van a decir, hermano Juan, ¿y por qué no la compartiste? Esto dice, fíjese, estas palabritas nada más. Quien crea y se bautice, se salvará. Quien no crea y se bautice, se condenará. Ahí lo dejo así. Y quería compartirles esto. ¿Por qué? Porque me han hecho esa pregunta muchas veces con personitas que no comparten nuestra misma religiosidad y me dicen, es que la Iglesia Católica está tan errada, tan confundida. San Marcos aquí no lo aclara, tienen las Sagradas Escrituras. Quien crea se salvará, quien crea y se bautice se salvará. Quien no crea y se bautice no se salvará. Y la preguntita es que me dicen, el niño ese que llevan de días de nacido o de meses, ¿ya puede creer para que se bautice? Digo, no, obviamente que no puede creer. Entonces, ¿por qué lo bautizan? ¿Por qué? Por la creencia del Padre. El bautizo, porque no, hay que estudiar bien las Sagradas Escrituras, Parece que miramos controversias en las Sagradas Escrituras, pero no hay controversias. San Mateo capítulo 28, 19 al 20 nos lo aclara, nos dice otras cositas, nos da otro resultado, nos da otra cosa, Dice, vayan y hagan discípulos entre todos los pueblos. Ojo, dice, bautícenlos y conságranlos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Primero él dice que se bautice. Aquí San Marcos dice que no, que primero crean. Después San Mateo dice, consagrándolos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Quien crea y se bautice se salvará. Quien no crea se condenará. Enséñenles a todos lo que yo les he mandado. Yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Se fijan un poquito, pero no es que se contradigan, no, hay que estudiar, les digo una vez más, hay que estudiar. Marcos predicaba, bautizaba a los paganos, ¿sí? Mateo pues fue a proclamarle a los judíos ya. ¿Y quién era Marcos? Marcos fue un discípulo, un seguidor de San Pedro, no fue a los judíos. Marcos no conoció a Jesús, Él fue seguidor de Pedro. Pedro le enseñó muchísimas cosas. Y si aquí dice, quien crea y se bautice, la Santa Madre Iglesia lo pone en práctica. Y por el credo, por la creencia del Padre, y por eso se recomienda que siempre se lleve al padrino, a un padrino que crea en la santa palabra de Dios. Nosotros somos los que les vamos a enseñar a los padres después de ser bautizados los niños, porque no quiero meterme en el tema del bautismo porque hay muchas citas bíblicas y pues sería alargar tantísimo. Bien, ya para terminar todo esto, la última palabra y con lo que empecé. Después de la resurrección viene, a ver, los que están aquí conmigo, después de la resurrección viene la misión viene. ¿Y cuál es la misión? Ir a testificar a toda la creación. Miren, nosotros a través de estas redes sociales lo hacemos. Obviamente en nuestros hogares, en nuestras familias tenemos que ir a hacer esto. Bien, después de la resurrección viene la misión. Y yo no lo estoy diciendo, Vayan por todo el mundo, proclamen la buena noticia. Le doy gracias al Dios Santísimo por haberme dado la gracia, la dicha y la alegría
de estar aquí presente en esta cabina, de darle al Dios Santísimo pues las gracias por darme el privilegio. Para mí no es una obligación, no es nada de esto, es un privilegio venir a pararme en esta cabina. Y le recuerdo una vez más, el número de cabina aquí donde nos encontramos está en la ciudad de Reno, Nevada, en los Estados Unidos. El área para que te contactes, para que nos puedas contactar, quieres a hablar de algo, pues bendito sea Dios, el área es el 775, el número telefónico es el 250-4329. Hermano, mi hermanita, donde quiera que te encuentres, donde quiera que estés, que el Dios único, el Dios poderoso, te llene de dicha, de felicidad, de salud, de armonía, de amor, pero sobre todo de conocimiento de Dios. Su palabra dice, ya no quiero holocaustos ni sacrificios, ya no quiero nada de eso, quiero más conocimiento de Dios y amor hacia Dios. Pues antes de retirarnos, quisiéramos hacer una oracioncita ya breve nada más, y decimos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios único, poderoso y santo, Padre creador de cuanto existe y dueño de todas las cosas, tú que por amor hiciste toda la creación, y por amor formaste al hombre a imagen y semejanza tuya, mi Señor. Te doy las gracias, Padre bueno, por darnos el privilegio de un día más de vida, Señor, y venir a hacer lo que tú nos ordenas. Padre, sabes de nuestras limitaciones, sabes de nuestra pequeñez, Señor, pero en tus manos nos ponemos. Derrama tu gracia, tu misericordia sobre todas estas personas que hacen posible este medio de transmisión, sobre todas las familias que escuchan la palabra, tu palabra, Señor, a todos nuestros hermanitos que no comparten nuestra religiosidad. Bendícelos, Señor, y ábrenos la mente, el entendimiento a todos para llegar a comprender que hay un solo pastor y que debe de haber un solo rebaño. A todas estas familias, estos hermanitos que estén sufriendo en su casa, en el hospital o encarcelados, Dios Santo, glorifícate y manifiéstate en ellos para que juntitos testifiquemos de ese amor incondicional que nos tienes. Padre bueno, nos retiramos de esta cabina agradecidos, y que todo, amantísimo Señor, sea para la gloria del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hermanitas, no les decimos un adiós, sino un hasta luego. Si Dios lo permite, si Dios nos da la licencia, con gusto estaremos el próximo domingo. Recuerden, mañana es domingo y es día de ir a escuchar su santa palabra a su casa. Que Dios me los bendiga a todos.